Bienvenido ya, amigo de la casa, va a aparecer en pantalla en cualquier minuto. Ahí está, Doc. Gracias por estar con nosotros. Me imagino que estaba atento a la fiscalización, a la conversación con el doctor Acuña y la doctora Herrera. ¿Qué nos está pasando? Estamos saturados, no creemos. Estas cuarentenas que van y vienen tienen agotada a la ciudadanía. La falta de ayuda concreta también hace que sea imposible que nos quedemos en casa. ¿Cómo lo ve usted con su experiencia ahí en la región de Valparaíso? Yo creo que ustedes lo han resumido muy bien. Las medidas tienen que ir acompañando desde un primer escenario de ayudas económicas para todos los sectores y las personas que están en una condición compleja, una campaña educativa muy fuerte y clara, que sea consistente y consecuente y que tenga sentido común. Pero en última instancia, la fiscalización para quienes, conociendo el plan, lo vulneran, no puede ser testimonial. Claro. Fíjate que hace unas semanas salía que recién se están cerrando sumarios sanitarios de hace un año, claro, en la quinta región. Por supuesto. Pero también ahí hay una lógica que está viciada, porque quien debe realizar los sumarios sanitarios y luego llevarlos adelante es la autoridad sanitaria regional. Y la autoridad regional hoy día tiene que estar dedicada al manejo de la pandemia, no puede estar dedicada a actos administrativos. Entonces tú le delegas por algo que está bastante antiguo, la autoridad para generar todo el acto administrativo y sancionatorio a una unidad cuyo fin es otro, que es la epidemiología. Entonces yo creo que acá hay una mala distribución también de las tareas que requiere un manejo distinto. Sí, doctora Acuña, hay algo que me pasa, porque esto no solo tiene que ver con nuestro país. Hemos visto imágenes en La Haya, en Londres, en París, gente que finalmente, a pesar de las cuarentenas, a pesar de las exigencias gubernamentales, no está acatando la norma. Esto tiene que ver con una suerte de agotamiento planetario frente a la situación que estamos viviendo, más allá, porque no podríamos decir que, por ejemplo, en Inglaterra o en España o en Francia no existan las subvenciones estatales para poder hacer que la gente se mantenga en casa. ¿Cuál es su diagnóstico en términos sociológicos, doctor? Tiene que ver esto con el espíritu gregario y comunitario del ser humano, tiene que ver con el espíritu lúdico del ser humano. Nosotros no estamos hechos como personas para estar encerrados, estamos hechos para compartir, para convivir. La naturaleza del ser humano es vincularse, y en esta teoría de los vínculos vamos creciendo y haciéndonos mejores personas. La vinculación entre las personas es esencial para el desarrollo humano, y eso está en la naturaleza de las personas. Entonces, este esfuerzo tremendo que le estamos pidiendo a la población tiene que ir acompañado de mucha educación. Tenemos que convencer a la población de que actúe antinatura, porque es antinatura no vincularse. Entonces, por eso que la comunicación es el factor más importante. Tenemos que ser capaces de comunicar eficientemente a las personas la necesidad de ir contra nuestra naturaleza gregaria y lúdica. Jugar, entretenernos, compartir, vincularnos es parte de lo que nos hace humanos. Y entonces estamos pidiendo hoy día un acto contra natura, y para eso solo tenemos que reforzar, educar e incentivar. Doctora Herrera, tiene una pregunta usted. Más que una pregunta, la verdad es que yo siento que en este momento en los medios de comunicación, nosotros incluidos, el titular del Mercurio que ustedes mencionaban, que faltan 100 días para ver la luz o algo por el estilo, eso es una comunicación distinta a la que tendría que ser. La que tendría que ser es: entendamos que esta es una enfermedad en la que no sabemos exactamente cuándo va a ser su fin, no sabemos. Y el hecho de vacunar a la población no significa el fin de la enfermedad, significa ponerle algún grado de defensa a las personas, pero no significa que no vaya a haber circulación del virus. Eso significa educación a las personas y explicarles que esto, que es absolutamente excepcional, y yo concuerdo con el doctor Acuña de que a nosotros nos ha tocado muy difícil explicarle a las personas que no se abracen, que no se toquen, que no se besen, pero es lo que hay que comunicar. Oye, la doctora, Ahora, pero cortito, tema, siempre pone en Instagram, ¿no?, que en el detalle, en lo más así básico: por favor, no se toque con el codo. Y usted pone imágenes de nuestras autoridades y dice: por favor, no lo hagan. Llevan meses diciendo lo mismo y parece que no hay como un cri-cri. Además hay un criterio que yo quiero recoger, porque si hubo un denominador común entre todos nuestros especialistas la semana pasada, todos los doctores decían: no hablemos de la última milla. Eso. Y después uno escucha al ministro París, pero uno escucha al ministro de Salud hablar de: sigamos, nos falta la última milla. Doctor de la Torre. Bueno, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que la intencionalidad detrás de algunas autoridades de gobierno
es transformar el manejo de la pandemia en un éxito político. Y hay que reconocer que algunas medidas son realmente exitosas, pero tener 30.000 muertos no es ni puede ser un testamento político positivo para nadie. No. Por supuesto. Por lo tanto, si no queremos llegar a los 40.000, este es el momento. Yo les quiero contar que en la quinta región, entre el miércoles, informe epidemiológico 103, y sábado, informe epidemiológico 104, aumentamos 570 casos activos. Eso es mucho, nosotros llegamos con eso a 4.636, pero aumentamos 55 fallecidos. Eso en 4 días. Estamos viendo las peores cifras en nuestra región que nunca hubiéramos visto. Entonces, ¿qué necesitamos? Que no nos digan ahora que es el momento de relajarse, sino muy por el contrario, plantear que este es el momento, 15, 20 días de intensidad de medidas. Y la doctora lo dijo muy bien, una cuarentena con permisos para todo tipo de actividades presenciales no es una cuarentena y solo perjudica a las personas más vulnerables que no tienen acceso a esos permisos, pero al resto le permite hacer una vida casi normal. O sea, y para el doctor Acuña, ¿qué hacer? Estas 2 semanas son claves, son críticas, han dicho. Todo sumado a que el sábado tuvimos más de 7.000 casos, un récord en esta pandemia, ya instalada la segunda ola, como lo dice el ministro Enrique París. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer estas 2 semanas según su visión, doctor Acuña? Yo creo que tenemos que seguir apelando al sentido común de las personas. Tenemos que seguir confiando en las personas. No podemos pensar que desde la autoridad nosotros vamos a dar un decreto y con eso automáticamente las cosas se van a resolver. Es imposible que tengamos un carabinero para cada casa, o un militar para cada edificio o cada condominio. Tenemos que apelar al sentido común de las personas e invitarlos conscientemente a cambiar la historia. Hemos reclamado permanentemente que queremos participación, que queremos ser protagonistas de la historia. Este es un momento para que nos hagamos protagonistas de la historia, que nos hagamos cargo de nuestros temas de salud. Y eso está en el corazón y en la decisión de cada persona y de cada familia. Eso tenemos que apelarlo. No hay otra solución hoy día. Sí, pero hay un problema, doctor. Decreto que nadie nos traiga que pueda cambiar las cosas. Hay no un vamos problema... a convertir el país en un gran crecimiento y nos van a confinar a todos. Sí, disculpe, lo que pasa es que existe el problema de que, por ejemplo, Ignacio de la Torre señalaba muy claramente de que no se puede cuarentenar a Valparaíso sin Viña del Mar. A propósito de lo que decía la doctora Herrera, la movilidad es contagio y sin embargo, ¿verdad? Es hoy que finalmente Viña del Mar cae en cuarentena. ¿Por qué no antes? ¿Estamos siendo reactivos? ¿Las determinaciones son políticas o son sanitarias? Y la otra, y sumando un punto, por favor, porque eso es sumamente importante. ¿Cómo configuramos las cuarentenas? Un barrio y el otro no, en fin. Pero también esta sensación de que la responsabilidad siempre le cae a la ciudadanía versus la incapacidad de la ciudadanía de quedarse en casa, porque ya lo hemos visto y cada vez que ponemos un micrófono en la calle, la respuesta es la misma. Tengo que salir, no tengo cómo sostener a mi familia si me quedo en casa. Si me quedo en casa nos morimos de hambre, dicen. Es otra pandemia, la pobreza en Chile. Bueno, ahí no sé si ustedes vieron las declaraciones de la primera ministra de Nueva Zelanda, que indica que son medidas de ayuda económica muy intensas, o sea, rompieron el chanchito y mucho más, para ayudar a la gente, para ayudar a los emprendedores, y al mismo tiempo medidas estrictas en los momentos oportunos. ¿Qué quiere decir eso, Amaro? Tuvimos 10 días de cuarentena en Valparaíso, solo Valparaíso, y en esos 10 días la movilidad en Viña del Mar aumentó en vez de disminuir, y los casos en Valparaíso aumentaron. Te voy a dar la cifra: más de 300 casos adicionales en esos 10 días de cuarentena. ¿Cómo lo explicas tú? Porque el contagio también sigue ocurriendo dentro de las casas de las personas que están en cuarentena, porque la cuarentena en sí misma es una medida muy poco eficiente, encierra a enfermos y sanos juntos, pero sobre todas las cosas porque no se ha resuelto el problema. Fíjate que los diarios locales anunciaban viernes, sábado y domingo que los alcaldes estaban diseñando y pidiendo ayudas sociales para las comunas en cuarentena. Si eso tendría que estar muy aclarado. Y un ejemplo de la región metropolitana. Salía en el Mercurio una polémica entre los dueños de los malls y los locatarios que arriendan sobre el cobro de arriendo, inclusive los fines de semana, cuando en fase 2 no funcionan. Y entonces los locatarios decían: el año pasado
no nos tocaba pagar en este momento, y cuando estamos en cuarentena parece lógico que no les corresponda pagar. Y sin embargo tienes muchas de las comunas donde están los malls todavía funcionando en fase 2. ¿Cuánto hay de una decisión política, sanitaria y económica si los malls tendrían que estar cerrados hace rato en fase 2? Entonces, ¿quiénes son los reales perjudicados de que los malls estén abiertos en fase 2? Por una parte, la ciudadanía, que va en esa autonomía que tiene, en esa libertad, y va y consume ahí, exponiéndose a un riesgo innecesario. Pero también los locatarios, que tienen que funcionar de lunes a viernes, pagando como si estuvieran abiertos en un periodo normal. Y quienes se benefician, entre comillas, o reciben el menor de todos los impactos, aparentemente las grandes corporaciones que están detrás de la propiedad, no del local chiquitito, sino que de lo que es un mall por completo. ¿Cómo eso influye en la toma de decisiones? Es algo que sería bueno aclarar también. La doctora quería decir algo también. Sí, yo quería decir que cuando tú descubres, levantas la alfombra y te das cuenta que hay cosas que son realmente las importantes, como por ejemplo que la obesidad y la diabetes son los factores de riesgo para morir en esta pandemia, esta visión tiene que entonces enfocarse hacia esos factores de riesgo. 69% de la población tiene sobrepeso y obesidad, 12% es diabético. Eso tiene que ser en este momento así como el foco del interés de resolver ese tema. La salud mental, que teniendo en plena conciencia que esto nos ha afectado mucho, no es factor de riesgo para morir por coronavirus. ¿Doctora? La obesidad y la diabetes sí. Hay que hacer algo por eso ahora. Doctora, pero ¿cómo podemos actuar sobre la obesidad y la diabetes en este contexto? ¿Cuáles son sus sugerencias? Porque sin duda que son temas preocupantes, donde las alertas están puestas hace mucho tiempo, pero en este escenario donde el conflicto es permanente entre las autoridades que ejercen los procesos de salud en Chile, ¿cómo atacamos entonces estos otros temas? Bueno, como tienen que hacerse las cosas seriamente, con una fuerza de tarea que analice los antecedentes y tome las medidas y proponga a la autoridad y difunda a la comunidad en general cuál es lo que tiene que hacerse, cómo tiene que transformarse nuestra sociedad desde una sociedad de consumo en el que a los niños se los regalonea con una hamburguesa con sal y con harta azúcar en la gaseosa, a una sociedad en la que el sistema de alimentación nos está matando. Es interesante el punto que plantea. ¿Sabes lo que pasa? Que lo que plantea también la doctora Herrera en ese alcance no es que necesariamente lidiemos con esto ahora, tenemos que lidiar con ello siempre, claro, pero es que nosotros como país somos altamente vulnerables porque uno lo pierde de vista, pero las estadísticas de sobrepeso y obesidad en Chile son de las más altas a nivel global. Entonces, ahí está la preocupación. Pero no solo eso, perdona, Amaro, una chilena promedio de 1,55 m, TENS o técnico paramédico, ¿cierto?, en una UCI, tratando de girar a un paciente en prono que pesa 130 kilos. Eso es el cansancio, ese es la fatiga, ese es el lumbago. No es como la lata de ir otra vez al turno, no, es físicamente imposible que las personas puedan asumir eso. Y los pacientes con COVID son mucho más obesos que los pacientes operados de neurocirugía o del corazón. Para el doctor Acuña, claro, se explican las medidas, se comparten acá tras un año de situaciones que se podrían haber modificado. Hay varias que en esos puntos no pasa nada. Por ejemplo, el tema de horarios laborales diferenciados. Hace un año que esto ha sido comentado, explicado, puesto en la mesa como algo que debería haberse realizado, ese cambio, pero hace un año y no pasa nada. Eso como tantas otras cosas. Doctor, ¿a quién se escucha y por qué no se escuchan ese tipo de relatos que son claves también para aportar en detalles que pueden hacer un cambio en este momento? Y lo mismo podemos agregar respecto al transporte público, del hacinamiento en las micros, en los metros. Yo quisiera también agregar a lo que dijo Ignacio recién, la cantidad de pequeños comerciantes que cierran durante las cuarentenas, los almaceneros, que sobreviven gracias a su trabajo diario y cotidiano. Tenemos abiertos los supermercados, los grandes supermercados, donde se hacina la población, y tenemos cerrados los pequeños locales de barrio, donde la gente va de a una a comprar.
estamos quebrando a estas familias, estamos haciéndolos pasar unos dolores tremendos en sus bolsillos y estamos hacinando a la población en los supermercados. De nuevo la pregunta es, ¿dónde están puestos los acentos? ¿Quién es el que menos sufre en circunstancias que los pequeños comerciantes deberían ser los que menos sufran? Yo creo que hay un tema tremendo. Uno ve en los pueblos chicos, en las ciudades de 30.000 habitantes, ve cómo sobreviven todavía los pequeños almaceneros, pero en las ciudades grandes los almaceneros están perdidos porque tienen que cerrar mientras los grandes supermercados se mantienen abiertos y los moles se mantienen abiertos. Doctor, yo creo que hay un tema ahí tremendo. Sí, pero llevamos un año hablando, disculpe, pero esto lo hemos hablado tantas veces y seguimos hablando y vuelvo con, es como uno que escucha grillos. Entiendo que eso es multifactorial a la hora de tomar decisiones, uno no es quien, me imagino, acá con distancia, no maneja todos los antecedentes, toda la información, pero esto lo llevamos hablando hace mucho tiempo. Bueno, hay un tema que yo les comenté la semana pasada y que me parece tremendo, que es el centralismo que tiene nuestro país. El centralismo, en mi opinión, es responsable de muchos enfermos y probablemente muchos muertos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando las autoridades locales que han sido nombradas por el presidente de la República, el intendente es nombrado por el presidente, el Seremi es nombrado por el presidente con el ministro, y sin embargo no pueden tomar decisiones, tienen que pedir permiso a Santiago para la toma de decisiones. Nosotros, todos los presidentes del Colegio Médico de Chile, mandamos una carta al presidente de la República diciéndole, por favor, faculte a sus intendentes y a sus Seremis para que tomen decisiones. Esa carta ni siquiera fue contestada. Sí, entonces, ¿qué pasa? Y cuando se pide permiso para hacer una acción, cualquiera que esta sea, Santiago demora entre 3 y 7 días en contestar. Si el Seremi y el intendente tomaron una decisión y esa decisión hay que implementarla ahora, no 3 o 7 días más tarde. ¿Qué pasó durante esos 3 o 7 días? ¿Cuántas personas enfermaron y fallecieron? El centralismo es responsable de eso. Yo reclamo fuertemente en las regiones que el centralismo está enfermando y matando gente en esta pandemia. El tema de los Seremis es un tema bastante preocupante. Yo no sé si ustedes descubrieron el capítulo 2 de la situación del obispo Bastres de Punta Arenas. ¿Recuerdan cuando hace la homilía y dice e invita a que finalmente los feligreses podían saltarse la ley? El Seremi, en cuestión de salud de la zona en Magallanes, en Punta Arenas, es diácono del obispo. Claro, es diácono del obispo. Y mientras el obispo daba este texto, el diácono estaba un poquito más retraído acá, en actitud de diácono. Y me imagino el conflicto interno del diácono, que es Seremi a la vez. Entonces, escuchando lo que habla el obispo, que contradice todo el discurso del MinSal. Situaciones anecdóticas, pero que hablan de esta fragilidad permanente. Para el doctor de la Torre, después de esa conversación muy bullada de Isquia Sitch, el presidente del Colegio Médico, en la jornada de ayer un inserto del Colegio Médico en todos los medios de comunicación. Dice 3 años de un gobierno maltratador con la comunidad médica. ¿Cómo? Ponga la pelota al piso para que nos explique a todos eso en concreto, cómo los representa a ustedes, qué significa para ustedes, cómo lo viven ustedes. Bueno, en parte tiene que ver con lo que conversa el doctor Acuña. A nosotros nos tocó pedirle al ministro que suspendiera el permiso de vacaciones. El 23 de enero nos dice que va a respondernos la subsecretaria Martorell y Daza. Y hasta la fecha el permiso de vacaciones sigue vigente y la respuesta no ha llegado. Eso tiene que ver con elementos de salud pública que podrían modificar, empeorando el escenario o mejorándolo. Y los colegas que están en una unidad crítica no entienden y se sienten frustrados, al igual que sus dirigentes, cuando medidas que a todos los técnicos les parecen de sentido común y básicas, no son implementadas o se implementan en la dirección opuesta. Tú lo dices muy bien, Tonka, más de un año discutiendo lo mismo. Y el intendente de la región metropolitana dice que no hay evidencia de contagio arriba de las micros. Y le llueven entonces las evidencias científicas y se las documentan de que efectivamente incluso la OMS dice que el transporte público es de riesgo. Entonces ahí hay un elemento de salud pública. Entonces imagínate lo que es ir a reuniones todos los lunes, todos los miércoles, con autoridades que te escuchan y que siguen haciendo las mismas cosas cuyos resultados ya conocemos. Yo soy de una idea que la colaboración y el trabajo conjunto cambia las dinámicas de las sociedades, pero es muy difícil sentarte una y otra vez con alguien que te dice una cosa, que parece comprender
la dinámica de lo que tú estás planteando y luego se instauran medidas que son distintas. En lo personal, nosotros también le hicimos esa invitación al intendente y al Ceremi de nuestra región a que las medidas que se tomen tengan un sello regional. Y sin embargo, cuando se establece, por ejemplo, la cuarentena de Valparaíso de forma aislada, sabemos que es una decisión que viene desde Santiago, desde el nivel central. Entonces eso solamente para decir cuál es el ambiente, la sensación de frustración de ver que una serie de medidas podrían tomarse y sin embargo no ocurren. Y en los últimos 10 días aparecen algunas decisiones de la Autoridad de Salud que afectan negativamente el desarrollo y el ejercicio de la medicina en Chile. Solo para nombrar algunas, se suspende el financiamiento de la formación de especialistas en un programa que era un concurso nacional y que permitía llevar especialistas, por ejemplo, a las comunas más alejadas de los centros neurálgicos de cada región. Y la explicación de los expertos del ministerio es que no se necesitan esos especialistas. Y yo tengo hospitales en mi región que tienen los turnos vacíos porque no hay especialistas. Y dentro de las especialidades que dejaron sin financiamiento, medicina interna. ¿Qué es medicina interna? Es la especialidad a la cual hemos tenido que recurrir para hacernos caso de los pacientes COVID. Y hemos tenido que recurrir a médicos de otras especialidades porque no hay suficiente. Entonces puede que en Santiago no falten, pero acá en regiones sí. Mire lo que nos está diciendo además también la estadística. Chiloé tiene y reporta más muertos hasta la fecha en este nuevo año que en la totalidad del año pasado. Y tenemos también el sentimiento de la ciudadanía retratado por redes sociales. Los llamamos justamente a hacer el planteamiento, a hacer sus opiniones, sus alcances, por favor, para también poder alimentar esa discusión. ¿Por qué nos tienen que fiscalizar o supervisar para poder cumplir con nuestro deber? ¿No deberíamos ser lo suficientemente racionales para hacer caso a las medidas, cuidarnos nosotros mismos? Claro, retrata muy bien Pablo Moreno este concepto de que somos una sociedad finalmente muy paternalista. Tonka. Vamos con otro y agradecemos los mensajes. Brigitte Miletich dice: el mayor llamado es al autocuidado y nada más. Los permisos son para salir a la compra. Hay gente que está en teletrabajo y solo puede comprar el fin de semana, pero no culpen al gobierno. Se ha hecho todo para evitar los contagios. Es la opinión de Brigitte. Tenemos más comunicaciones en línea a través de nuestro tweet. Dice Rellenita, muy de acuerdo con el doctor Acuña. Deberían impulsar el comercio pequeño y no abrir las grandes cadenas donde se aglomera la gente. Muchísimas gracias, Rellenita. Y seguimos además con la siguiente que dice justamente Cristiana Ahumada. Complemento a lo que dice el doctor de la Torre. Este sábado, en plena cuarentena, los señores candidatos a la alcaldía estaban haciendo campaña en la calle y en caravanas de autos. ¿Cómo es posible aquello? No te puedo creer. Y vamos con otro más que aparece en pantallas. Edward dice: entiéndalo, esta enfermedad no se va a acabar. La gente tiene que entender lo que tiene que hacer. Ya se acabó. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se va a decir basta? Ya llegó y se va a quedar. Punto, dice Edward. La tiene clara, doctora Carolina Herrera, ¿o no? Como dice usted. Por fin, como que entiendo que a la gente le llegó el mensaje. Esta enfermedad es parte, en este momento es epidémica porque afecta a todos en forma muy inesperadamente alta. Pero ya se va a quedar como endemia, por lo tanto lo que tenemos que entender ahora es que tenemos que vivir en modo pandemia. Y yo ahí recojo lo que dice el doctor Acuña, que es que cuarentena tras cuarentena tras cuarentena no va a resistir este país, no va a resistir el ser humano que hay detrás de cada uno de nosotros, pero tenemos que entender que tenemos que funcionar de una manera distinta. Y esa manera distinta es, habiendo alcanzado el pic de 7.000 casos, por favor, hagamos algo para bajar rápidamente a 4.000, 3.000 casos, que eso es lo que podíamos sostener en las UCI, pero a partir de ese momento no es que vayamos a volver a una sala de clases con 40 alumnos, no es que vayamos a volver a una actividad deportiva con 80.000 personas, no, o sea, imagínense, antes yo luchaba contra el tabaco porque mataba 50 personas al día. Tenemos 172 fallecidos el sábado. Que alguien me diga que no tenemos que tomar una medida urgente y aguda, digamos, ahora. Doctora Acuña, a ver, nos miramos mucho al espejo en Chile y miramos poco por la ventana.
Europa nos lleva a la delantera, por ejemplo. Ya están en una situación hipercrítica, fruto de las muchas variantes que ha tenido el COVID-19. Lo que estamos viendo estadísticamente podría claramente agravarse en Chile, ¿o no? Sí, por cierto, pueden venir tiempos mucho peores. Yo quisiera, sin embargo, decir que tenemos que ser capaces de pensar distinto. Recién decía Tonka, un año con las mismas frases, con las mismas, y no se toman decisiones. Creo que hay un tema de que los adultos ya parece que tenemos una mente menos ágil, y por eso que yo les comentaba que se hace muy necesario que le preguntemos a otras personas. Cuando hablamos de participación social, cuando hablamos de democracia, hablamos de que todos somos importantes y por lo tanto tenemos que dejar en la gente la toma de decisiones y entregarle a las personas la capacidad de sanarnos. Yo les comentaba, preguntémosle a los niños que tienen sus mentes ágiles e inteligentes. Preguntémosle a los niños cómo volvemos a los colegios. No lo resolvamos los adultos ya estamos con las taras propias de nuestra mentalidad adulta y no vamos a cambiar ni innovar. Pero si le preguntamos a los niños de 5 años, de 10 años, cómo lo hacemos, les aseguro que ellos nos van a dar la respuesta. Lo mismo conversábamos, aquellas personas de la sociedad que llamamos discapacitados porque tienen capacidades diferentes, ¿por qué no les preguntamos a ellos que en sus capacidades diferentes nos digan cómo controlamos a la gente en los cajeros automáticos, en las entradas de la farmacia, en los paraderos de micro? ¿Por qué no le pedimos a estas personas, a los chicos con síndrome de Down, cuando un niño con síndrome de Down, con su ternura, llega a decirte, por favor, usa bien la mascarilla o no hagas cola, probablemente no le vamos a responder, como hemos visto, responder con escupos o con insolencia? Entonces, tenemos que apelar a la sabiduría popular, a la sabiduría del pueblo, confiar en las personas. Queremos construir una democracia participativa, entonces escuchemos a la gente, pidámosle a los grupos juveniles, preguntémosle a los rockeros cómo hacemos rock en Conce, preguntémosle a las personas cómo resolver. No nos creamos las autoridades y los que vestimos delantal blanco los dueños de la verdad. No creamos que 10 años de universidad nos hacen sabios, 10 años de universidad nos dan conocimiento, pero no sabiduría. La sabiduría está escondida en el corazón de cada chileno y a esa sabiduría tenemos que apelar hoy día. Tenemos que rogarle a estas personas que saquen su sabiduría, que expongan su sabiduría y que hagamos del autocuidado una nueva forma de vida. No podemos estar encerrados para siempre. Somos gregarios, somos lúdicos. Para poder seguir siendo seres humanos, tenemos que seguir gregarios y lúdicos. Y para eso hay que preguntarle a las personas, hay que preguntarle a la gente más sencilla y más humilde, ¿cómo lo resolvería usted? Y si le entregamos la responsabilidad a las personas, les aseguro que va a cambiar, porque ningún gobierno, ni este ni otro, ninguna autoridad colegial, ni nosotros, colegio médico, ni las enfermeras, ninguna autoridad política, ni alcaldes, ni parlamentarios van a resolver esto. Esto solo lo puede resolver la gente y para eso hay que empoderar a las personas.